pero lo más importante es que tu negocio no solo debe de vivir, sino debe de prosperar. Este es el objetivo de un negocio, que vaya creciendo a corto, mediano y a largo plazo. O sea, tu negocio sí tiene una etapa inicial en la cual tú tienes que inyectar capital, obviamente, pero tienes que tener claro en qué momento eso deja de suceder. Ya el negocio empieza a mantenerse solo y entonces tú ya no tienes que estar haciendo grandes esfuerzos, sino que el mismo negocio empieza a caminar. Ese es un negocio que vive y que prospera. Tienes que tener en cuenta las estrategias de venta que vas a implementar. Si vas a poner un sale, un descuento, venta a mayoristas, promociones o una persona, por ejemplo, que te compre un 2x1, todo eso tienes que hacer números para saber cuánta cantidad de productos puedes poner en promoción sin comprometer tu ganancia o tu utilidad. Tenemos que entender que el negocio no es mío. Yo soy empleada del negocio. Cuando yo cambio esa mentalidad y me convierto en empleada de mi negocio y me pongo un sueldo y una remuneración justa, entonces mi negocio empieza a crecer. Bienvenidos al podcast Amigo Financiero de Banrural, donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. un espacio para conversar sobre educación financiera simple y fácil de entender. Amigo Financiero, El amigo en quien puedes confiar para obtener consejos prácticos y sencillos. el amigo que te enseña a manejar tus finanzas. El amigo que te ayuda a crecer. Y junto a nuestros invitados expertos, ¡Amigos financieros! junto a ellos aprenderemos a tomar el control de nuestras finanzas. Yo soy Pamela Paz Y yo, David Castro. y esto es Amigo Financiero. Bienvenidos a un episodio más de Amigo Financiero, donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. Y en este episodio vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Tu negocio vive o sobrevive? Y este tema tan importante, para platicarlo en este episodio, solo puede ser llevado a cabo, tomado por una amiga financiera. Y nuestra invitada de hoy es emprendedora guatemalteca, creadora de la marca Shivos. Es un emprendimiento enfocado en promover el bienestar integral para la mujer. Es educadora, tallerista, conferencista. Promueve temas a través de sus plataformas como bienestar integral, finanzas personales, productividad consciente, entre otros. Con nosotros está en este episodio Karen Cosenza. Muchísimas gracias por tenerme aquí como su amiga financiera. La verdad que muy emocionada. Creo que este tema es importantísimo y esencial, ya sea que tú quieras emprender o que ya estés emprendiendo y no quieres que se te traben las carretas. Uy, Me encanta tener a Karen, que te faltó decir. Es nuestra amiga. es nuestra amiga, Amiga que, por cierto, admiro demasiado y me encanta Igualmente. que pueda estar acá. Su emprendimiento es súper exitoso también. Los productos Soy de su emprendimiento. Sí, soy fan de todo lo que hace Karen y por eso de una vez te quiero preguntar. Si yo tuviera mi emprendimiento, mi negocio, ¿yo cómo me puedo dar cuenta si vive o sobrevive mi negocio? Ok, hay ciertos indicadores que a nosotros nos van a dar esta información. Primero quiero comenzar con los indicadores de si mi negocio está viviendo. El más importante para mí es cuando tú alcanzas el punto de equilibrio y entonces comienzas a tener ganancias. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es ese momento en donde todavía no has ganado dinero, pero no has perdido. Es decir, estás tablas. Ese número, sobre todo cuando es producto físico, es importantísimo. En segundo lugar, cuando tú ya puedes pagar los gastos fijos de tu emprendimiento o de tu negocio sin comprometer capital propio. Ya se está manteniendo, exactamente. Ya solito se mantiene. Ajá, solito está manteniendo. Eso significa que ya está viviendo, ya está floreciendo el negocio. Eso quiere decir como que, por ejemplo, que de lo que estoy haciendo yo puedo seguir invirtiendo, no viendo de dónde más jalo para Exactamente. poder invertir. Si no tienes necesidad de seguir sacando capital propio, sino que ya de la ganancia que obtienes, tú ya puedes reinvertir, que ese es el tercer punto. Empiezas a reinvertir y puedes empezar a crear proyectos nuevos. Ajá. Y el último, y uno de los más importantes, es que cuando tú tienes una base monetaria ya para varios meses, que eso se los voy a explicar un poquito después, pero que es una base monetaria que a ti te permite no ir viviendo en el mes a mes, sino que ir también enfrentando cualquier emergencia, cualquier eventualidad, etcétera. Creo que esos son indicadores importantes, pero lo más importante es que tu negocio no solo debe de vivir, sino debe de prosperar. Este es el objetivo de un negocio, que vaya creciendo a corto, mediano y a largo plazo y que también se vaya transformando según la visión del emprendedor y, lo más importante, según las circunstancias del mercado. ¿Qué sería sobrevivir entonces? Seguir endeudado, no, en este caso, pura deuda, ¿verdad? Para pagar los costos fijos.
Sí, tenemos ciertos indicadores de igual manera de cuando nuestro negocio está sobreviviendo. El primero es si tu punto de equilibrio está demasiado difícil de alcanzar. Por ejemplo, vas a hacer 500 unidades de algo y tu punto de equilibrio es vender 400, está casi inalcanzable, o sea, está demasiado lejos, te va a costar mucho esfuerzo para poder promocionar el producto y llegar a ese punto en donde comienzas a ganar dinero. En segundo lugar, cuando estás consumiendo recursos propios o lo peor, endeudamiento, cuando ya estás en un ciclo vicioso de endeudamiento para poder sacar adelante tu negocio y no hay modo que te pongas tablas. También cuando empiezas a perder clientes, ya sea por competencia o simplemente porque estás dando un servicio deficiente y sabes que estás fallando en ciertas cosas y no tienes el conocimiento quizás para dar esas mejoras. Y por último, cuando no tienes liquidez para también hacer mejoras necesarias o enfrentar negocios. Por ejemplo, si yo tengo un salón de belleza y se reventó uno de los lavacabezas y yo no tengo para poder arreglarlo y empiezan a pasar cosas y como tú no tienes la liquidez para poder hacerlo, eso significa para mí que tu negocio está sobreviviendo. Y ahí quiero aclarar, los negocios puede ser que tengan etapas de sobrevivencia y ¿qué podemos hacer en esto? Tenemos que tener planes de acción muy ordenados para poder afrontar la situación sin comprometer activos de tu negocio, sin comprometer obviamente planilla y los gastos fijos y sobre todo la propia capacidad de producir del negocio. Porque cuando se compromete la capacidad de producir, ya no vas a seguir generando ganancias. Eso es como lo más complicado. Y también lo que yo recomiendo es sacar productos que generen liquidez rápida para poderte reponer y entonces ya encontrar otra vez un punto de estabilidad. Entonces se podría decir, en resumen, que mi negocio sobrevive si yo estoy viendo de dónde. Pellizco, o sea, de dónde si jalo. no camina solo, si tengo que pedir ayuda, o sea, ya no puedo, no me está generando nada, ni siquiera estoy, o sea, no estoy ganando, pero ni siquiera recuperando nada, ni un poquito. Ahí tengo un negocio que sobrevive y que seguramente lo que está haciendo ahorita es quitándome mi tranquilidad. Exactamente. O sea, tu negocio sí tiene una etapa inicial en la cual tú tienes que inyectar capital, obviamente, pero tienes que tener claro en qué momento eso deja de suceder. Ya el negocio empieza a mantenerse solo y entonces tú ya no tienes que estar haciendo grandes esfuerzos, sino que el mismo negocio empieza a caminar. Ese es un negocio que vive y que prospera. Karen, hemos visto cómo muchas personas cuando tienen una idea para emprender toman en cuenta algunos detalles como costos para producir. Por ejemplo, si vamos a producir estas tazas, la gente toma el detalle de cuánto cuesta la materia prima, cuánto cuesta producirla, hacerla, este material, cuánto cuesta la pintura de esto. Pero las tazas se entregan en una envoltura con termoencogible que va pegada con silicón. Entonces vienen las personas y calculan todo menos la electricidad de la secadora para el termoencogible y la electricidad para el silicón. Sí. Y por esos detallitos de costos se pierde plata o no se llega nunca al punto de equilibrio. Sí. ¿Qué recomiendas para sacar los costos de manera correcta a la hora de emprender en algo? Ok, 3 cosas súper puntuales en este sentido. Lo primero es que nosotros cuando queremos sacar un producto tenemos que cotizar con varios proveedores. Las personas a veces se van con una sola recomendación o el tío que tiene tal negocio o tal proveedor y es importante que tú cotices para tener una gama amplia de cuáles son las opciones de las cuales dispones. Y también que conozcas los esfuerzos monetarios, como decías tú, David, que se necesitan no solo para el producto, sino también para promocionarlo y para llevarlo a la mano del cliente final, que a veces no se considera. No. Se considera solo el hacer la taza. En este sentido, yo recomiendo hacer prototipos, testearlos con los clientes, también conseguir mentores o conseguir guías que te puedan ayudar en el proceso y tomar en cuenta, por último, los 3 tipos de gastos en los cuales tú incurres cuando vas a sacar un producto. Se dividen en 3. Es un gasto fijo, un gasto variable y un gasto asociado. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos? El gasto fijo es ese que existe y que hace que tu negocio simplemente funcione. Por ejemplo, yo tengo una constructora y compré una panelita para poder transportar los tablayesos. Yo ya adquirí ese compromiso, es un gasto fijo, tengo que pagar mes a mes en la panel. Cuota. Y sin la panel yo no puedo transportar el tablayeso. Entonces es un costo fijo que es necesario para que el negocio exista y funcione. Que sí o sí tiene que estar. Sí o sí tiene que estar. Luego, el costo variable es un costo que
depende un poco del lote que tú estás produciendo o de la cantidad de unidades. Por ejemplo, si pensamos en un negocio que tenga ciertas temporadas altas, cuando tiene que contratar personal adicional, eso es un costo variable porque no se va a mantener todo el tiempo, sino Sí, dependiendo de la situación es que tú tienes que hacer ese costo sí o no. Y el tercero, que es el costo asociado, que como tú decías, Ese nunca lo he escuchado. el asociado es el que va directamente conectado con la venta final del producto. Si no hay venta final, no hay costo. Por ejemplo, los impuestos, el envío, el empaque. Una comisión a un vendedor, a alguien del departamento comercial. Exactamente, porque por ejemplo, si tu producto no se vendió, no tienes que pagar impuestos. Entonces es un costo asociado con la venta final del producto. Envío, empaque, Exacto. o sea, es que son cosas que uno no anda pensando. Después de vendido el producto. Exacto. Ajá. Bueno, entonces cuando ya tenemos nosotros que hacer esta tasa, todo lo que ya mencionaste tú, Karen, son tanto de, es tanto de costo. Por unidad. ¿Verdad? Ajá. Por unidad, supongamos que ya calculé todo y por unidad yo tengo que invertir por tasa, supongamos 50 quetzales, ¿verdad? Me estoy inventando algo. Tazona cara, ¿verdad? Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo sé qué precio ponerle? Ok, súper buena tu pregunta porque muchas veces tenemos el costo del producto y simplemente le añadimos lo que creemos o según la competencia y listo. Cuando tengo claro el costo de mi producto, el costo final, lo primero que tengo que hacer es agregarle el porcentaje de rentabilidad según el giro de negocio en el cual está. A nivel mundial, financieramente se manejan ciertos porcentajes de rentabilidad y les quiero dar 3 ejemplos puntuales. Podemos saber que la recreación, por ejemplo, tiene un 38% de rentabilidad. Cuando estamos hablando de educación tiene un 42%, cuando estamos hablando de ropa tiene un 45% aproximado. Entonces, lo primero que yo hago es, por ejemplo, que costara 100 quetzales mi producto y el costo de rentabilidad por la industria es de 25%, yo ya sé que ahí estoy sobre 125 quetzales. Ese es el primer paso para ponerle el precio. ¿Ese sería el precio entonces? No, eso sería el primer paso. ¿Y dónde consigo uno de esos promedios de rentabilidad? Los puedes investigar. Realmente, bueno, en internet hay de todo. Yo los leí en un libro, no recuerdo cuál es ahorita, pero a nivel mundial sí se manejan. Bueno, es fácil encontrar en internet. Sí, es fácil de encontrar. Muy bien. Ajá. Bueno, luego, cuando tienes este precio o este primer valor, diría yo, tienes que agregarle los costos por línea de distribución. Por ejemplo, si tú tienes que distribuyes por comisionista, distribuyes en una tienda física, distribuyes en una tienda en línea o pagas publicidad en Facebook, en Instagram o tienes un fee por tarjeta de crédito, esos son costos por distribución, lo tienes que sacar por línea de distribución y agregarlo. Ahí ya tienes un segundo valor. Ya le agregaste rentabilidad, ya le agregaste costo por distribución. Sobre eso agregas los impuestos. Van a variar dependiendo si tú estás como pequeño contribuyente, opcional simplificado, o si estás en un régimen que se le llama sobre utilidades. Entonces agregas ese último número, recalculas los impuestos para saber el número real y luego de eso tú ya puedes comparar y decir, ok, este número final que me dio, ¿cómo está conforme a mi competencia? Y ya definir y decir, bueno, le agrego o le quito un poquito y ya defino lo que es el precio final a venta. ¡Ala, nombre! Todo lo que se tiene que hacer, porque solo vamos aventurándonos a la ligera. Me costó la tasa 50, la voy a poner en 60. Ajá, ay, le quiero ganar 15 quetzales. No, y también algo importante que se me olvidó agregar, tienes que tener en cuenta las estrategias de venta que vas a implementar. Si vas a poner un sale, un descuento, venta a mayoristas, promociones o una persona, por ejemplo, que te compre un 2x1, todo eso tienes que hacer números para saber cuánta cantidad de productos puedes poner en promoción sin comprometer tu ganancia o tu utilidad. Ay, no, hombre. De verdad que no es solo de ver, ay, subámosle 20 quetzales, 30, o sea, son muchas cosas, ¿verdad? Sí, si don Juanito vende a 15, voy a vender a 14. Así, Ajá. Y a veces eso, ¿verdad? Te metes a averiguar a cuánto vende tu competencia, entre comillas, lo que tú quieres vender y le subís o le bajás dependiendo de la competencia. Y de repente se están bajando el pantalón y lo están dando muy barato, ¿verdad? Porque no tienen una intención de utilidad. O de repente están dándolo muy caro, quieren ganar un montón y uno por ponerse a la par de ellos puede poner un producto muy caro y puede vender menos por eso. Sí, correcto. ¿Por qué es muy importante saber cuáles son los costos de mi producto o servicio? Ok, si yo no conozco los costos de mi producto, no sé cómo ganar o obtener ganancias de ello. Y siempre digo esta frase y suena un poco dura, pero si tú no obtienes ganancias de lo que estás haciendo, ¿es un hobby o es un pasatiempo? Así de simple. Entonces, si yo estoy haciendo algo que le llamo negocio, pero no hay
utilidad, simplemente es un pasatiempo. un pasatiempo. Y también hay que tener muy claro que hay distintos tipos de autoempleo. Les quiero hablar de dos. Es muy diferente ser comerciante a ser emprendedor. Un comerciante es una persona que compra una manzana y vende una manzana. Compra un pachón y vende un pachón. No hay intervención de por medio. Un emprendedor es una persona que compra, por ejemplo, una manzana y hace un pastel de manzana, o compra en el caso de mi hermana un plato, lo pinta y lo vende, o en mi caso mis talleres que son de cero. Un emprendedor invierte muchísimo tiempo, obviamente de sí mismo, para poder hacer que el negocio exista. Y tu talento, ¿verdad? Y tu talento. Sí, Entonces, por eso es que es importante, aparte de los costos, también saber cuánto vale tu tiempo, el tiempo que estás invirtiendo en eso, dependiendo de la cantidad de esfuerzos y también de conocimiento que estás metiendo en eso, ¿verdad? Es que también hay personas que venden algo que en realidad no se ponen a pensar, pero si yo invierto casi que una semana en hacer esto, o sea, tu tiempo, tus estudios, tu talento tienen también que, es un costo. tienen un precio. Sí. ¿Verdad? No puedes solo pensar en voy a regalar mi trabajo, mi talento, no. Es que a veces hacen los costos basados nada más en lo tangible, en lo material. Exactamente. Pero eso de talento, trayectoria y tiempo dedicado también tiene un costo. Sí, tienes que conocer el costo de tu hora hombre se le llama, es regularmente el costo de cuánto vale mi tiempo, cuánto tiempo estoy invirtiendo en el negocio, y también si el tiempo que estoy invirtiendo es tiempo que me va a generar dinero, o si de repente podría contratar a alguien más que haga esto y yo aprovechar mi tiempo como creadora para hacer algo más importante. Bueno, en este momento nos vamos a ir al segmento de mitos financieros. En este segmento te vamos a decir un mito y tú tienes que responder verdadero o falso, pero también puedes completar diciendo algo que te nazca. En pocos segundos, algo que te nazca para complementar ese falso o verdadero, o para argumentarlo. Ok. Voy con el primer mito. Necesitas mucho dinero para empezar tu negocio. Depende. Depende de qué negocio. Porque si yo voy a, por ejemplo, salir a la puerta de mi casa a vender tostadas, pues quizás no necesito una gran inversión. Pero si voy a poner un restaurante, entonces obviamente la inversión va a ser mucho más grande e importante. Sí, tenemos que conocer el giro de negocio. El giro de negocio, Sí. ¿verdad? El producto. Segundo mito financiero. Generalmente las ganancias no son visibles al principio. Creo que en esta depende mucho del manejo de tus finanzas también. O sea, tus finanzas personales se van a trasladar a las finanzas del negocio. Entonces, si tú ni siquiera sabes cómo funciona esto que les decía, el punto de equilibrio y en qué momento empiezas a ganar, entonces quizás para ti no van a ser visibles las ganancias. Puede ser que sí las haya o que no las haya, pero que tú no las sepas leer. Eso diría yo. Muy bien. Muy y vamos bien. con el tercer mito. El producto es tan bueno que se venderá solo. ¿Cierto o falso? Totalmente falso. Hay que hacer un montón de esfuerzos, primero a nivel de publicidad, pero también a nivel de logística, desde que el producto se crea hasta que el producto llega a las manos de la persona que lo compró. Sí, pues es que... Y a veces la misma familia o cuates de uno le dan cuerda. ¡A la voz, qué rico eso! Hacelo para vender. Se va a vender solo. Y viene uno y produce 50 de esos. Y ni los que te dijeron que lo hicieras Ni te ellos compran. mismos, sí. Por lo mismo, no utilizaron ese mecanismo de publicidad para llegar hasta el consumidor final, ¿verdad? Sí. Bueno, la gente también participa con nosotros en este podcast. La gente ¿verdad? nos escribe y nos hace, bueno, nos deja preguntas para hacértelas a ti. Por ejemplo, Carla nos escribió: ¿qué aspectos esenciales debo tomar en cuenta al momento de hacer el presupuesto para mi emprendimiento? Ok, en primer lugar, y lo digo en todos mis talleres de finanzas, el presupuesto es un medio para cumplir tus sueños y los de tu emprendimiento, no una carga. Tenemos que cambiar esa mentalidad de que el presupuesto es una carga y algo que pereza hacerlo, porque realmente literalmente es el mapa de cómo nosotros vamos a trasladarnos y avanzar en nuestro negocio. El presupuesto también es una fuente de información. Yo tengo que aprender a leer los números y qué es lo que me están diciendo los números para que sea útil. No es simplemente ingresos, egresos y punto. A mí lo que me sirve en específico es categorizar cada uno de los gastos. Entonces, tengo ciertos gastos categorizados por colores, por ejemplo, qué gastos corresponden a publicidad, qué gastos corresponden a sueldos, qué gastos corresponden a materia prima, etcétera, para saber cuánto estoy invirtiendo y si me estoy pasando, etcétera, ¿verdad? También algo importantísimo es ser disciplinados y también
me encanta decirlo, tenemos que tener en cuenta cuánto me cuesta a mí obtener un cliente nuevo. Esto lo pueden investigar como CAC, C-A-C, y es el costo de adquisición de un cliente. Esto es muy importante y pocos emprendimientos lo entienden, y es importante entenderlo porque es un costo adicional que tienes que tomar en cuenta en tu presupuesto. ¿Cuánto le tengo que meter yo a publicidad para atraer clientes nuevos y que entonces mi producto y mi negocio siga creciendo? Sí, pues. ¿Cómo mencionaste? CAC, C-A-C. ¿Qué significa? Costo de adquisición de cliente. Costo de adquisición de cliente. C-A-C. Muy bien. Nos escribe Alberto. Dice, ¿cómo puedo mantener sano el flujo de caja? ¿Y cuál es el flujo de caja? Ok, el flujo de caja yo lo definiría como la liquidez que tú tienes, dinero que tienes inmediato que puedes utilizarlo en cualquier cosa que necesites. No necesitas un préstamo ni de nada adicional, lo tienes en el banco, lo tienes en depósito, en efectivo, como tú le quieras llamar. Primero, importantísimo es pagarte un sueldo como emprendedor. Tenemos que entender que el negocio no es mío. Yo soy empleada del negocio. Cuando yo cambio esa mentalidad y me convierto en empleada de mi negocio y me pongo un sueldo y una remuneración justa, entonces mi negocio empieza a crecer. No como muchos emprendedores que a todos nos ha pasado que uno empieza a ganar y qué bonito, Sí, empiezo sí. a viajar y a darme la vida. Tu negocio no va a crecer de esa manera. La segunda que yo diría es también calcular la relación de deuda-ingreso. Si tú vas a hacer una inversión de capital importante, por ejemplo, vas a remodelar, no sé, tu discoteca, tienes que saber calcular este porcentaje de deuda-ingreso para decir, ok, la deuda representa, regularmente se le llama una deuda sana a un 30% o menos. Si la deuda representa un 60% de tus ingresos anuales, es una deuda demasiado grande en este momento. Entonces, Más de eso la es mitad de lo importante. que ingresa. Exactamente. No. Sí. Entonces, ese es un punto importante. No vivir del mes a mes. Yo recomiendo un flujo de 6 a 8 meses como emprendedor de tú poder mantener los costos de tu negocio, tu sueldo, etcétera, porque vivir de mes a mes es un estrés increíble que va a añadir como mucha presión a tu negocio y no va a hacer que tú creativamente puedas funcionar. Y por último, también conocer, y esto es importantísimo, lo quería mencionar, no hacer planes con el dinero teórico. A veces mandamos cotizaciones a ciertos lugares y decimos, ay, me va a salir, y casi que estoy manifestando que esto me va a salir. Ya comprometí el dinero y se me cae el negocio. Entonces, esto para mantener un flujo sano, porque luego te endeudas y como no entró el dinero, entonces, ¿verdad? Incluso yo me atrevería a decir, y tú que eres emprendedora me vas a decir, si hacer planes sobre cuentas por cobrar, incluso hasta eso es un riesgo. Que tal vez alguien Alguien te debe porque si te compró y le diste un lote de producto y todo, no te lo ha pagado, pero hacer una proyección sobre esa plata que te deben, hasta eso me imagino que es un riesgo, porque a veces te dicen un crédito de 30 a 90 días, a veces lo extienden 120 días, depende mucho de la empresa. Entonces, sí, yo realmente es ir creando este bienestar financiero en el cual tu negocio funciona sin dinero, ¿cómo diría? Que no existe. Imaginario. Pues, O sea, no es una realidad. Pues sí, no. Correcto. Nos escribió Ana y pregunta, si actualmente estoy teniendo pérdidas, ¿cómo puedo rescatar mi negocio? Me da miedo que al subir el precio del producto pueda perder ventas o clientes. Ok, en primer lugar, utilizando la optimización. La optimización es nuestra mejor amiga como emprendedores. Podemos nosotros analizar desperdicios, quizás estamos desperdiciando tiempo, recursos, dinero, talento, logística, o tenemos una persona que le estamos pagando un sueldo y realmente la persona no está haciendo mayor cosa. Entonces, eso es la primera recomendación. Bajando costos, buscando alternativas y también cotizando con nuevos proveedores que te puedan dar diferentes opciones. Repensar el producto en sí, prototipar y ver de qué manera puedes transformar el producto y ofrecerlo como algo beneficioso para el cliente y que lo vea como un giro distinto del mismo producto. Y por último, 2 cosas importantes: crear nuevas fuentes de ingreso. Ahorita les voy a dar una recomendación, y llegar a nuevos nichos de clientes. Quizás estoy solo en el nicho, por ejemplo, en mi caso, de 20 a 25, me voy a extender a emprendedoras, me voy a extender a mamás, me voy a extender a señoras jubiladas, ¿me entienden? Como llegar a más nichos. El público objetivo, expandirlo un poquito más. Expandirlo. Y con esto de las fuentes de ingreso, yo como emprendedora, ya varios años de estar emprendiendo, recomiendo tener varias fuentes de ingreso. Yo en mi caso tengo 4 fuentes de ingreso distintas. Doy cátedras, hago mis talleres por mi parte, tengo chivos y aparte hago freelance. Entonces siempre va variando, pero eso permite a mi negocio respirar, porque cuando hay momentos que son un poquito complicados, no dependo únicamente de él, entonces no lo ahogo.
Y no te ahogas tú Y no me tampoco. ahogo yo también. Ajá, porque solo dependiendo de un lado cuesta, ¿verdad? Sí. La verdad que es la realidad. Que por cierto, Karen tiene un taller que se llama Rescata tus finanzas. O sea, búsquenla en las redes sociales porque constantemente está haciendo estos talleres y te puede funcionar no solo para rescatar tu negocio, sino para rescatar tus finanzas personales. E incluso para no caer. Para lo, exacto. En ese nivel de tengo que rescatar algo, ¿verdad? Como Sí. prevención Ajá, como también. prevención. Escribe Juan, ¿podrías darme consejos para que un negocio sea exitoso? Ok, primero tengo que tener en cuenta que yo tengo que cuidar mucho de mí. Yo soy el activo más importante de mi empresa. No es el carro, no es el restaurante, soy yo como emprendedor o como creador. Tengo que cuidar de mi tiempo, de mi salud mental, de los proyectos a los cuales les digo que sí o les digo que no, de las personas con las cuales yo me relaciono, meterme también en estos círculos de emprendedores, de personas que me ayuden y que me inspiren en el camino, y también volverme experto en mi área. Tenemos que estar estudiando constantemente en lo que hacemos, investigando, viendo qué hay allá afuera para poder crecer. Tributar sería un consejo que te doy, no tenerle miedo a los impuestos. Es importante tributar e ir creciendo para poder obtener clientes más grandes. A veces las empresas no quieren trabajar con nosotros porque somos pequeño contribuyente y sobre ese régimen no se puede. Entonces, no tenerle miedo a tributar. O ni siquiera tenemos RTU. Exactamente. Entonces, sacar tu NIT, hacerlo y también tener en cuenta que los impuestos no son tuyos. Tú solo haces el canje de que agarras el impuesto del cliente y lo das, pero no es un dinero que tú te puedes quedar. También darle una imagen distintiva y apropiada a tu negocio dependiendo de lo que tú quieras vender para poder llegar a los clientes adecuados. Tener una visión a largo plazo de que el dinero trabaje para ti y no al revés. Algo que yo amo como emprendedora es cuando haces todo el trabajo previo y de repente estás un domingo sentada tomando un cafecito y te cae un depósito de un cliente. El dinero está trabajando para ti. Tú ya no tienes que estar haciendo constantemente. Entonces, eso es un consejo buenísimo. Y también saber que todo en la vida tiene ciclos y que a veces los emprendimientos pues no van a ser para siempre, van a ir cerrándose estos ciclos también. Y tenemos que aprender a diferenciar los resultados del negocio de nuestra persona. Porque cuando es un emprendimiento, sobre todo, no lo tomamos muy a pecho y sentimos que si va mal el negocio, es porque tú sos mala. Ajá, es porque Sí, pues. nosotros, y a veces no es así, es por inexperiencia o simplemente porque, pues, tal quizás el negocio no funcionó. O malos cálculos. Sí, o malos cálculos. Se hicieron malas estimaciones de costos. Y me imagino que así como en una relación de pareja, una relación sentimental, hay que saber cuándo soltar. No, y ser Porque la gente le pone cariño y no quiero soltar. Y el negocio sigue generando pérdidas, deudas, pero no lo quiero soltar porque es lo que mi papá siempre quiso que hiciera. Exacto. Y no sueltan, y no sueltan, y no sueltan. Hay que saber decir, ya no funcionó este negocio. No es el momento, no es la época, me imagino. Sí. O todavía hay que hacer una lucha más, ya no. Yo creo que tienes que tener un tiempo estimado de saber hasta dónde mi negocio está sobreviviendo y es como tú decías, como una relación de pareja, como cualquier cosa, cuando uno ya siente que en serio esto ya no va, ver de qué manera se puede salir. Yo creo que uno siente, de aquí ya no se puede, ¿verdad? Sí, Entonces ya aquí sí. ya lo intenté todo, ya no se puede, ahí termina. Sí. Muchas gracias, Karen, Ah, nuestra todo lo que se aprendió, amiga Karen. financiera. Esperamos este episodio le haya servido tanto a tantos emprendedores que están luchando por sacar ya su negocio o que ya están con su negocio, pero ahorita dicen, uy, no calculé esto, uy, no hice lo otro o no pensé aquello. Esperamos les haya servido. Y para aquellos también que quieren ser emprendedores. Ajá, emprender. Todavía no emprenden en algo, pero están con la duda y no saben qué hacer, pues ojalá que esta plática con Karen les haya servido bastante. Gracias, Karen. Gracias. Gracias, amiga financiera de hoy. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos y nos escuchamos en otro episodio. Y hasta aquí llegó este episodio de Amigo Financiero. Espera. No malgastes tu dinero. Mejor escucha Amigo Financiero. Nos vemos en otro episodio de Amigo Financiero, donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. Un espacio para conversar sobre educación financiera simple y fácil de entender. Ayúdanos a compartir este episodio con familiares y amigos que quieran tomar el control de su vida financiera. Encontrarás consejos prácticos y sencillos por parte de nuestros invitados expertos. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita para escuchar podcast y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Y no se te olvide seguirnos en
todas las redes sociales de Banrural. Recuerda que puedes buscar más información sobre finanzas personales en la página amigofinanciero.com. Hasta el próximo episodio. Amigos financieros,